No sé si tengo que, no sé si tengo que decirles, disculpen las incomodidades, pero si tengo que decirles, pues sí. Hoy es un día distinto, variamos la programación porque, hermanos, tal vez como para que se alegre su corazón, ya es el cuarto sábado que vamos bautizando. Amén. Entonces, si tenemos que bautizar acá, tenemos que salir a la Armenia a bautizar y en la tarde otro más. Amén. Y me alegra mucho. Y también me alegra ver cómo el Espíritu pone en ustedes disposición para venir. En el frío, en el agua. No es... Hay que darle gracias a Dios por estos milagros que pasan. Y en función a eso, hermanos, yo también voy a ser más puntual en el mensaje. No voy a correr, pero voy a ser puntual. Escribí el sermón de hoy. La mayoría de veces los sermones los guardo en mi mente y los voy desarrollando ahí, pero esta vez quiero yo, al menos la primera parte, leerles. Y tiene que ver con parte del testimonio de mi vida cuando yo inicié mi vida cristiana. Después de salir del bautisterio, el 26 de noviembre del 2004, me acuerdo, ese sábado en la tarde fue el bautismo, me formulé la siguiente pregunta. ¿Quién es un cristiano? Esa fue la pregunta que me formulé. A partir de esa pregunta comencé a hacer una investigación exhaustiva de lo que yo creía era descubrir quién es un cristiano. ¿Y cómo comencé? Comencé a observar la vida, el comportamiento de los hermanos donde yo nací, Iglesia Central de Ambato. Después veía la vida del pastor cuando él llegaba, la vida de los líderes que estaban liderando, para yo poder responder a esta pregunta, ¿quién es un cristiano? A pesar de que ya en la Biblia había estudiado algo, yo quería pasar de la parte teórica a la práctica. ¿Quién es un cristiano? Pero saben que poco a poco me iba complicando, porque nadie entre todos actuaba igual. Y bueno, sus comportamientos me confundían un poco. Unos me mostraban simpatía, mucha simpatía, pero sus vidas me transmitían incoherencia con lo que la Biblia me había dicho, ¿no? O sea, eran simpáticos, pero no actuaban como Jesús decía en la Biblia. Otros me enseñaron que todo era pecado. Ir al gimnasio era pecado, escuchar música no adventista, ojo, no estoy diciendo música al mundo, música no adventista era pecado, bañarse en sábado era pecado. Comencé a usar camisa y corbata, pero no me gustaba. Me volví vegetariano. Y cada vez que masticaba la lechuga y el brócoli, me imaginaba que era un pedazo de carne. Estrictamente despertaba a mis pequeños hijos, en ese entonces Jared y Leslie, y a mi esposa a las 4 o 5 de la madrugada a hacer el culto familiar. Porque se me había dicho que yo era el sacerdote del hogar y si no podía ser pastor para mi familia, ¿cómo sería pastor para mi iglesia?
Y aunque logré que mi familia estrictamente busquen a Dios junto a mí, me di cuenta que ellos no eran felices. Y no les gustaba, aunque obedecían. Pero eso me dejó un poco tranquilo, porque al menos ya estaba ayudando a que obedezcan. No era importante para mí, tal vez, el hecho de que ellos disfruten de ese momento. Así que para ese momento creí que ya estaba consiguiendo algo de lo que yo creía era la respuesta. Me gradué y me enviaron a ser pastor. Bueno, me mandaron antes, al 4º año. Y en esta parte de mi historia todo se complicó más. Me paraba delante de mis hermanos y durante los sermones les decía que el creyente que no obedece a Dios no era digno de ser llamado hijo de Dios. Yo decía eso. Yo decía que si hay alguien en el auditorio que me escuchaba y que todavía no está obedeciendo todo lo que Dios dice, no puede ser llamado hijo de Dios. Y duramente les decía que lo más importante era obedecer. Mi predicación y mi enseñanza se basaba en la fría obediencia de la ley. Un día mi pequeño hijo, que ahora es gigante, que es Jared, me hizo un pedido, me acuerdo. Estábamos en un restaurante, los hermanos de esa ciudad, una gente que no era cristiana, habían preparado una comida en un restaurante en sábado. Primero yo estaba bien incómodo porque estaba en un restaurante en sábado y como me preocupaba mucho de que me vean, yo decía, no me preocupaba tanto del día, sino de que me vean en un restaurante y qué dirán los hermanos. Y mi hijo, en medio de eso, yo veía que había una tele que estaba ahí. Yo le había dicho que el sábado no se ve tele. Y él me hizo un pedido. ¿Saben cuál fue el pedido? Enséñame a obedecer. Y la verdad que ahí, para mi 2º año de teología, de ministerio prácticamente ya, no supe qué responder. Porque aunque yo decía que estaba obedeciendo, no estaba obedeciendo. No sabía qué decirle. La situación se agravaría más cuando este pastor principiante, queriendo conquistar el mundo para el reino de los cielos, dedicaba el 100% a la iglesia. Día, noche y madrugada. Trabajaba muy duro. Pero no me di cuenta en qué momento descuidé a mi familia y a mi esposa. Al punto de que para mi 2º año de pastor o de obrero, casi terminó mi matrimonio en una ruptura matrimonial. Y en ese momento, cuando ya me estaba separando de mi esposa, siendo un obrero de la iglesia, mi oración cambió. La intención de mi corazón cambió. Y le dije, Señor, enséñame a ser un cristiano. Y en una de esas madrugadas de oración y búsqueda de ayuda divina, me encontré con el siguiente pasaje que inicialmente me dejó sin techo, no lo podía comprender. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis 15, 6. Dice la palabra de Dios. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, refiriéndose a Abraham. Y saben que me dejó sin techo este texto porque aquí no decía y obedeció a Jehová. O sea, yo no podía entender esto. O sea, ¿qué le pasó a Abraham? O sea, para ser justificado y para ser considerado justo o ser considerado justicia, él no obedeció, solo le creyó. Y comencé con un problema ahí. Y aquí planteo 3 preguntas para esta mañana. ¿El cristianismo es algo basado primariamente en la conducta? ¿El cristianismo hace lo correcto con el fin de hacerlo? ¿El cristiano hace lo correcto porque es cristiano? Ahora, busqué una ilustración en los libros ahí que tenía, desempolvé algunos mensajes y me encontré esta ilustración, que prácticamente es una pregunta. ¿El manzano o árbol de manzanas produce manzanas para ser un manzano? ¿O el manzano produce manzanas porque es un manzano? Ojalá no les esté confundiendo, pero me esforcé para hacer preguntas para que el mensaje quede claro. Ahora, Jesús hizo la comparación respecto a esto.
Y de paso, esto va a comenzar a aclarar, bueno, en su tiempo me aclaró a mí y tal vez en el tiempo de ahora nos va a reforzar algo que creo tenemos claro. Vaya hasta Mateo 7. Mateo 7, 15 al 18. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 18. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 15 al 18. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que, vuelve a repetir, por sus frutos los conoceréis. Ahora, la primera lección que quiero dejar sentada sacada de la Biblia, ¿no? Haciendo exégesis del texto, es que el cristiano hace lo que es correcto porque es cristiano. Nunca con el fin de llegar a serlo. Y esto a mí me costó mucho tiempo entender. El cristianismo no tiene nada que ver con el comportamiento. Aunque el comportamiento marca una expresión de la presencia divina. El cristiano es cristiano y hace lo correcto porque es cristiano, no para llegar a ser cristiano. Ahora, la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida de Gran Maestro lo expresa de la siguiente manera. Dice, como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal cual ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo o reformarse corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser así cristianos, pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Por eso Jesús diría, de la abundancia del corazón es la acción de lo que tú tienes en el corazón. Ahora, fíjese en lo que dice la sierva. Algunos creen que ser cristiano es corregir. Ah, no ha sido de comer carne, no va a comer carne. Ah, ha sido de guardar el sábado, voy a guardar el sábado. ¿Cómo dice que hay que guardar? A la puesta del sábado. Y creen que eso es ser cristiano, corregir. Más el hilo es bien finito cuando nosotros no entendemos a qué Dios le llama obediencia y qué significa creer en Dios. ¿Cómo se llega a confiar en alguien? Miren, aquí hay un texto interesante. Volviendo al texto de Génesis 15:6, en una mejor traducción, cuando se habla de Abraham, creyó. En una versión más actualizada dice, Abraham confió en la promesa de Dios. Y eso Dios lo aceptó o lo tomó por justicia. Entonces, el creer cristiano, bíblico, tiene que ver con confiar, no con obedecer. Y fíjense en lo que dice San Juan 15:5. Yo les pregunto, ¿cómo se llega a confiar en alguien? Y concéntrense, porque yo sé que estoy diciendo algunas cosas que tal vez de pronto, si no lo hilan, si no lo van uniendo, va a confundir. Pero ¿cómo se llega a confiar en alguien? ¿Cómo Abraham le creyó? ¿Cómo Abraham confió en Dios? San Juan 15:5. Otra vez Jesús se pone con los árboles y los frutos. Y dice, yo soy la vid. En otras palabras, el árbol de uvas, ¿no es cierto? Vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. Ahora escuche, yo al inicio pensaba, cuando leía la Biblia, que yo era algo así como un árbol que tenía que dar fruto. Y creo que la mayoría de los judíos creyeron eso. Por eso es que ellos se esforzaban en dar fruto, o en cambiar hábitos, o hacer cosas para que les vean. Pero ahora viene Jesús y hace
hace dos cambios bruscos para el pensamiento judío. Número uno, que en el Antiguo Testamento a los judíos, Dios les había llamado la vid verdadera. O sea, antes de Jesucristo, el pueblo era el árbol. El pueblo judío era considerado el árbol, dicho por el mismo Dios. Esta es la vid verdadera, el árbol. Pero ahora viene Jesús y cambia ese primer concepto. Y dice, no, yo soy la vid. Y esperen. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas nada más. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, miren, yo les pregunto, los que no creyeron en Jesús, ante los ojos humanos, ¿hicieron buenas obras, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora, este texto hay que entenderlo bien, porque mira, aquí viene la segunda lección. El cristianismo primariamente no se basa en la conducta o en el comportamiento, se basa en la relación de fe con Dios. Porque el Señor Jesucristo nos está diciendo, permanece en mí. En otras palabras, tienes que estar, yo tengo que estar en ti, tú en mí. No puede ser, porque si tú te separas de mí, nada vas a poder hacer, nada, aunque lo hagas. Separado de mí, no vas a poder guardar el sábado bien. Aunque sin mí puedas guardar el sábado. No sé si me entienden. Por eso es que cuando yo comencé mi cristianismo, yo no entendía por qué es que me resultaba pesado el sábado. Porque yo estaba bien preocupado, por ejemplo, si eran las 6 de la tarde, en mi casa todos tenían que ya estar bañaditos y cambiaditos. Y yo me enojaba si no estaban bañaditos y cambiaditos. Para las 6:30 en punto, ya ponernos de rodillas y orar. Porque la ley mostraba eso. Y el sábado comenzaba la puesta del sol. Y tampoco, yo no entendía también por qué muchas veces el sábado de la tarde se hacía muy largo. Estaba guardando el sábado, pero no estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, escuchen esto, miren. Jesús enfatiza, separados de mí, nada podéis hacer. Es por esta misma razón que Jesús, antes de volver al cielo, hizo el siguiente pedido en San Juan 13, versículo 3. ¿Qué es lo que pidió? ¿Qué es lo que asentó en esa oración? San Juan 17:3. ¿Qué dice ahí en la Biblia? ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Durante 2 años no entendía muchos pasajes de la Biblia. Yo decía, pero ¿por qué no dice, y esta es la vida eterna, que te obedezcan a ti? Pero Jesús comienza a colocar en el Nuevo Testamento en orden las cosas. En esto consiste la vida del cristiano, o la vida del ser humano, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y para poder conocer a alguien, ¿cómo se logra? Miren, por ejemplo, los indios apaches dicen que para conocer a alguien para poder conocer a otra persona, las dos personas deberían de terminar de comer un quintal de sal juntos. Los indios apaches dicen, para podernos conocer los dos, necesitamos acabarnos este quintal de sal juntos. Y ahí nos vamos a conocer. Yo iba a confiar en ti. Pero ¿por qué dicen eso ellos? Obviamente que no se van a poder comer la sal de un centón. Eso significa que van a tener que pasar tiempo, desayuno, almuerzo y cena. ¿Y cuánto tiempo? Para conocer a alguien se necesita pasar tiempo juntos. Ahora, cuando ustedes vuelven a San Juan 15:5, hermanos, no se deben olvidar algo que es importante en San Juan 15:5. Él dice, permanezcan en mí, porque el que permanece en mí lleva mucho fruto. Ahora, esto no es una aseveración nomás, es una promesa. Y no es una promesa humana, es una promesa divina. O sea, que el que permanece en él por promesa divina,
poder sobrenatural, va a obedecer, pero de la manera correcta. Miren, cuando ustedes van a Mateo 23, 23 al 24, miren lo que se dice ahí. Yo planteo esta pregunta. ¿Se puede permanecer obediente sin permanecer en Jesús? ¿Se puede ser obediente sin permanecer en Jesús? Y bueno, ya me dijeron ustedes que sí, y yo también creo que sí. Pero Mateo 23, 23 y 24, Jesús está tratando desesperadamente de que ellos entiendan este mensaje. A los líderes, a los que sabían de Biblia, Mateo 23 y 24, Mateo 23, 23 y 24. Y les dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Pero acaso no está obedeciendo, dando el diezmo? Es más, gente fiel, porque de la menta y del eneldo. Pero les dice hipócritas, la justicia, la misericordia, la fe, eso te falta. O sea, estás haciendo lo que debes de hacer sin hacer como tiene que ser hecho. Ahora, en este aspecto, miren, dar el diezmo es una acción personal. Pero ¿y entonces por qué les dice, les falta lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Porque Jesús no está interesado o no ve, o Dios no ve el mero hecho de traer el diezmo. Aquí Jesús comienza a complicar más las cosas. Jesús está viendo la intención con la que trae el diezmo. Si realmente a la hora de la entrega del diezmo hay amor, de verdad, para la gente que va a recibir el beneficio de lo que yo hago. Ahora, hermanos, miren, yo estoy en ese aspecto bastante preocupado, ¿saben? Ya después de 17 años acá, ¿no? Porque en la mayoría de las iglesias, la gente cree que ya está cumpliendo dando el diezmo. Y es más, aquí nos pasa eso, ¿saben? Aquí entre familia lo digo. La mayoría aquí cree que ya está cumpliendo dando el diezmo. Entonces, algún hermano me va a decir, pastor, hay que hacer una semana de mayordomía. ¿Saben? Se puede hacer semana de mayordomía y enseñar que no solamente es necesario el diezmo, que lo más importante es la ofrenda, no el diezmo. Y no una ofrenda de limosna, sino una ofrenda sistemática. Del 2%, el 3%, el 4%, el 10%, lo que usted quiera dar. Pero, ¿sabe? Hay gente que da diezmo y ofrenda sin haber recibido una clase. ¿Por qué? Porque conocieron a Jesucristo. Y es más, dicen, pastor, ya di mi diezmo, ya le di mi ofrenda, ¿puedo dar para el terreno? Y pastor, y también para sillas. Yo conocí a un hermano, anciano de iglesia, Rómulo, que tenía un taller mecánico. Y el hermano abría 2 veces a la semana el taller. 2 veces a la semana. Y un día yo, novato, en los primeros 2 años de ministerio, yo dije, este hermano está mal. Este hermano anda mal. Porque bueno, sí está bien, porque se pasaba los otros días haciendo obra. Pero era extraño, ¿saben? Porque él se pasaba haciendo obra, pero la esposa y él eran felices. Sus hijos, se les notaba el espíritu, ¿no? Uno de ellos, el pastor Washington Yanes, pastor de la iglesia. Tremenda esa pareja. Y un día me atrevo a decirles, hermanos, miren, hermanito Rómulo, usted tiene que ponerse pilas, hermano. Y me dice, pastor, mire, yo le voy a dar una lección a usted. Y me dice, vea, pastor, usted está joven, está aprendiendo. Pero Dios en esos días a mí me da todo lo que yo necesito. Todo y demás. Por eso es que yo no solamente doy el diezmo, la ofrenda. Y verdad, él construía iglesias. Él es un hombre que hasta ahora cada vez que le veo me inspira. Deseo de ser creyente. Entonces, Jesús al final del versículo, en el 24, dice, guías ciegos, que coláis el mosquillo y tragáis el camello. Ciegos, ¿no? Pero ¿a qué le llamó ceguera? A obedecer de una mala manera. Ahora, en Mateo 7, 21 y al 23, lea rapidito, alguien ayúdeme, por favor. Yo no me quiero quedar sin el mensaje. Mateo 7, del 21 al 23, ¿qué dice?
Ayúdeme leyendo uno, Mateo 7, 21 al 23, y otro lea Mateo 25. Yo voy a leer Mateo 25. Alguien léame Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al 23. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en nombre hicimos muchos milagros. Ajá. ¿Y qué más? Sigan leyendo. Entonces diré maldad. Ya, ahora mire, tampoco, en ese tiempo tampoco entendí esto. Porque esta gente de la que la hermana está leyendo y usted está leyendo en la Biblia, era gente que estaba haciendo obra. O sea, aquí dice que ellos estaban sacando demonios. Ellos estaban haciendo buena obra. Pero le están reclamando a Dios, mira, yo estoy haciendo esto. Como a veces nos ha pasado, pero Señor, ¿qué pasa? Estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy dando el diezmo, la ofrenda, estoy haciendo la obra. ¿Qué pasa? ¿Por qué no respondes mi oración? A veces nosotros, cuando no estamos alineados donde tiene que ser, nos atrevemos a pensar así. Y esta gente igual le reclamaba al Señor. Y el Señor les dice, no os conozco. No han hecho la voluntad de mi Padre. Ahora, no es que Dios no está queriendo que hagamos obra. Solamente que la obra debe de nacer producto no de solamente cambiar comportamientos, sino producto de un corazón convertido. Una obra natural. En Mateo 25, 31 en adelante dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y Jesucristo les va a responder, cuando a uno de mis más pequeños lo hiciste, a mí. Ahora, miren, aquí en el primer cuadro, esta gente que está siendo recibida, hizo también buena obra. Obra. A pesar de que aquí no se lee, por ejemplo, te pedí que guardes el sábado y lo guardaste, porque se supone que guardaba, está hablando respecto al amor al prójimo, desinteresado. Y entonces esta gente no se dio cuenta cuándo. No sabían cuándo. Ahora, pero en el cuadro anterior, ustedes se dan cuenta que en cambio ellos sabían que habían hecho algo. Y le reclaman, pero si hicimos. No entran. No pueden. Fuera. Hacedores de mal. Y estos que fueron a hacer no se dieron cuenta y les dice, venga. Entonces aquí, hermanos queridos, yo voy cerrando este mensaje con lo siguiente. Miren, cuando yo leía los pasajes respecto a la hipocresía de los discípulos, en búsqueda de la respuesta a mi pregunta, siempre me sentí confrontado, aludido, porque sentía que ya estaba en el grupo de esa gente, solo que no me atrevía a reconocer que era esa gente. Porque también fui de aquellas personas que yo le decía que es simpática y que linda gente eres, pero yo dentro me decía, me cae mal esta gente. Sí, yo fui así. Me cae mal. Ah, ¿qué tal? Qué lindo. Y también me di cuenta que siempre pasaba mintiendo, porque la gente me preguntaba, ¿cómo estás? Bien. Bien, hermano, aleluya. Pero no estaba bien. Se estaba destruyendo mi hogar. Yo estuve en ese grupo. ¿Y qué es lo que hizo que yo reaccione salir de ese grupo? El darme cuenta que yo no podía.
El darme cuenta que a pesar de que había cambiado hábitos y había hecho algunas cosas buenas, porque en mi primer distrito plantamos 5 iglesias, 5, y bautizamos mucha gente. Y en ese distrito me aman. Escúchenme, yo sabía que no estaba bien. Yo no sé cómo usted está creyéndole a Dios, ni qué es lo que a usted le impulsa a hacer lo que hace. Pero esta pregunta, este tema debería de ser analizado constantemente en nuestras vidas. Porque de nada nos va a servir, claro, y dice la Biblia ahí, que hagamos cualquier cosa buena aquí en la tierra, que yo vea, que los hermanos vean, pero que Dios desapruebe, aunque sea bueno. Porque el hecho de venir a poner la carpa no debería de ser una carga, aunque es una carga. ¿Cómo debería de estar nuestro corazón? Qué lindo, mañana en la lluvia vamos a tener que armar la carpa. Y aunque parece chiste, así debería estar el corazón. ¿No es cierto? O el sábado. Chicos, los jóvenes, el sábado, ya que ya llegue el viernes a la puesta del sol y que me quiten el celular para yo concentrarme en las cosas del Señor. Pero sin decir, así debería estar tu corazón. ¿No es cierto? Escuchen, hermanos. Aquí vienen algunas aseveraciones. Lo que yo no sabía hasta ese momento, regresando al texto inicial de Abraham, es que Abraham había sido considerado y llamado amigo de Dios. Porque para poder tener un amigo hay que conocerlo, hay que pasar tiempo. Lo que yo no sabía, hermanos míos, es que Abraham fue obediente a Dios. Por supuesto que sí, al punto de que por poco y mata a su hijo obedeciendo a Dios. Pero lo que yo no sabía era que Abraham no obedecía a Dios para que lo acepte, sino porque era su amigo. Y él no dudaba de su amigo, aunque lo que le estaba pidiendo era una locura. ¿Abraham pecó? Les pregunto, ¿Abraham pecó? Muchas veces Abraham pecó. Pero varias veces, aunque él pecó, quizás la vez más significativa fue cuando, queriendo ayudar a Dios, se acostó con su criada, que está registrado ahí. Ahora pregunta, ¿Dios dejó de amar a Abraham por este hecho? ¿Dios dejó de ser amigo de Abraham por este hecho? ¿Dios dejó de cumplir la promesa de hacerle padre de todas las naciones por ese hecho? Y por algunos otros. Jamás. Porque la fidelidad de Dios no depende del accionar del ser humano. La fidelidad de Dios depende primero de su veracidad. Y las bendiciones que recibimos dependen no de nuestras actuaciones, sino de su fidelidad. Y la amistad que Él nos brinda es incondicional. No se trata de comportamiento, se trata de relación. Antes que nosotros lo conozcamos, antes de que nosotros lo amemos, Él nos conoció, Él nos amó. Se dejó conocer. Lo que yo no había entendido era que antes de preocuparme por ser obediente, debería haberme preocupado por permanecer o conocer a Jesús. Y no separarme de Él jamás, para llevar mucho fruto. Ahora, no sé si yo estaré llevando fruto, pero lo que yo sí sé es que comencé a conocer a Cristo más de cerca. Y nuestra vida cristiana es distinta. Mis hijos son hijos normales, de carne y hueso, cometen errores. Investíguenlos, por favor. Son normales, pero estamos felices. Y nos gusta hacer esto. Nos gusta. Mi esposa no le ven ahorita porque se quedó con los dos chiquitos y tengo que pasarle bien. Pero yo estoy enamorada de mi esposa. Y mi esposa está enamorada de mí. Se los puedo asegurar. Y nos gusta orar. Y nos gusta obedecer. Nos gusta. Porque, escúcheme, yo coloqué el sermón de esta mañana, cree y vivirás. Porque algún día yo escribí un sermón que se llamó Obedece y vivirás. Y han escuchado algunos que dicen es obedece y vivirás. Yo fui ese.
Obedece y vivirás. Pero cambió mi sermón, ahora se llama cree y vivirás. Confía y vivirás. Y no te vas a dar cuenta cuando obedeces, pero vas a obedecer. Porque realmente, amigos, solo se vive de verdad cuando se cree en Dios. Solo se puede vivir en serio, de verdad, en esta tierra, cuando ya se conoció a Cristo. Ahí se vive. Por eso Jesús habrá dicho, yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida, para que sean felices. Aquí es el inicio del reino de los cielos, en nuestra casa. Deja de ocuparte en ser obediente y dedícate a conocer a Dios y verás cómo te vuelves obediente sin darte cuenta. Hermanos, esta mañana tenemos a alguien que por obediencia, por amor, se va a entregar a Jesús. Venga, mi usted. Y bueno, con ella hoy día vamos a hacer aquí una confirmación, ¿sí? Porque, ¿cuántos años tienes, mija? 10 años. Y algunos dirán, pero pastor, ella todavía no está. Miren, escuchen. Aquí está Pamela. ¿Vino Pamela? Sí, ahí está. Escuchen. Fui a visitar a la casa. Porque, claro, tenemos que ayudar a que todas las decisiones se tomen bien tomadas. Y yo le digo, ¿cómo se siente usted como mamá? Y ella me dice, pastor, mire, yo me bauticé cuando ella estaba en mi vientre. Y después de eso me separé de Dios. 8 años lejos de Dios. Y un día esta niña viene a mí y me dice, pastor, mamá, me quiero bautizar. Dara le llama y le dice, hermana, yo le ayudo llevando a la niña a la iglesia, porque no vale que se bautice y no vaya a la iglesia. Y Pamela me dice, pastor, y ese día Dios me dijo, tienes que volver. Y le había respondido Dara, no te preocupes, ese es mi trabajo. Yo tengo que llevar a mi hija a la iglesia. Aquí está Pamela, ahí está Pamela. Y me dejó impresionada su testimonio. Y entonces por eso es que ahora esta niña ya está salvando y está ayudando a cumplir la misión, sin estresarse para cumplir. Y yo te voy a hacer 3 preguntas, mija. Yo quiero que levantes tu mano derecha en señal de que aceptas. ¿Está bien? ¿Aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal y deseas vivir una relación salvadora con Él? ¿Sí? Amén. ¿Aceptas las enseñanzas de la Biblia como se expresan en toda nuestra declaración de creencias fundamentales de la Iglesia y prometes, por la gracia de Dios, vivir en armonía con dichas enseñanzas? Amén. ¿Y quieres ser bautizada como una expresión pública de tu fe en Cristo para ser aceptada en la membresía de esta iglesia y sostener a la iglesia, su misión, como una fiel mayordoma, como una misionera para el reino de los cielos, si quieres hacer? ¿Sí? Amén. Hermanos, ¿cuántos apoyan para que esta niña hoy sea bautizada? Amén. Voy a hacer una oración y me voy volando a cambiarme. Ella se va a cambiar mientras aquí suena una musiquita mientras cantamos. Y yo les agradezco mucho por haberme brindado la atención de este mensaje. Créanme, oré mucho, mucho, mucho y me esforcé mucho para que Dios me use y les pueda dejar un poquito de lo que yo hubiese querido entender hace muchos años atrás respecto a la vida cristiana. Ojalá de lo bueno, guárdenlo, y lo que usted cree que no es bueno, sáquenlo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque esta niña hoy será bautizada. Queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu siga trabajando en nuestras mentes para que nos hagas verdaderos cristianos, seguidores tuyos. Que no se nos haga falta, Señor, ni preocuparnos, ni que nos digan que hay que ser obedientes, porque Padre, si tú te dejas ver, ¿cómo nos vamos a resistir a decirte no a lo que nos pidas? Ayúdanos a vivir una vida de obediencia, por amor a ti, y algún día, Señor, poder abrazarte, todos los que estamos aquí, para vivir contigo eternamente y para siempre. Acompáñanos en esta mañana, en este rito, en este santo bautismo, te lo pedimos en Jesús. Amén. Vamos a cantar mientras.